Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 22, mes 4. Josué capítulo 24. Se expone el discurso de despedida de Josué, quien estaba pronto a morir. Se relata que reunió a todas las tribus de Israel, llamando a sus ancianos para que se presentaran delante de Dios, hablándoles de parte de él. En ese contexto, les recuerda su origen, señalando que Taré, junto a sus hijos Abraham y Nacor, servían a dioses ajenos. Es decir, Abraham, el padre del pueblo de Israel, según la carne, era un pagano junto con su familia. Por tanto, se destaca desde dónde Dios los rescató. Josué estaba contando la historia de la redención que se había desarrollado hasta ese momento. Esta también es nuestra historia y debemos tener mucha claridad respecto a ella, ya que no solo es el relato de algunos hombres hace miles de años, ni la del pueblo de Israel exclusivamente, sino que es la historia de redención del pueblo de Dios, del cual somos parte, es decir, de nuestros ancestros en la fe, que muestra cómo el Señor fue revelando y cumpliendo sus promesas. Así como se nos llama a conocer la historia de nuestro país, con mayor razón debemos saber la de nuestro pueblo, que es la Iglesia, además de ser capaces de contarla como lo hizo Josué. La historia de la redención equivale también al relato de la obra de Dios salvando a un pueblo de entre una humanidad pecadora. Es posible destacar que el Señor es quien actúa en todo momento, llevando la iniciativa y desarrollando su plan de salvación, siendo Él quien trajo a su pueblo hasta el asentamiento en la tierra. Posteriormente se encuentra el punto culminante de este discurso, donde luego de que se expuso todo lo que Dios hizo para salvarlos, redimirlos y darles una herencia en la tierra de Canaán, es decir, una vez que ya se habló de toda la gracia que el Señor demostró, se señalan las consecuencias prácticas de esto, y es que ellos debían temer al Señor, servirle con integridad y en verdad. Por consiguiente, se trata de una religión del corazón, uno que está dispuesto al amor, la obediencia y el servicio al Señor. Al respecto dice el versículo 14, «Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres», es decir, no debían volver a la oscuridad de sus padres cuando se encontraban en el paganismo, sino que debían servir al Señor, quien los había rescatado de esas tinieblas. En ese sentido, Josué los llamó a tomar una decisión, a escoger a quién iban a servir, porque no se puede servir a dos señores, como también dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24. Debemos escoger porque Él no admite rivales, ni ninguna cosa que pueda estar en un sitio siquiera comparable a la gloria que merece. Frente a este llamado, Josué dijo esta frase clave en el versículo 15, «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta es la misma declaración que debemos hacer nosotros. Esto implica que los padres, y principalmente el hombre, quien es el jefe de hogar, es responsable delante del Señor de hacer que su familia conozca los caminos del Señor y ande en ellos. Sabemos que los padres no podemos hacer surgir la fe en los corazones de nuestros hijos, ya que esa obra sobrenatural únicamente puede realizarla el Señor, pero se nos entrega el deber de dar a conocer la Escritura y la fe verdadera a nuestros hijos, siendo ese nuestro principal campo misionero. No tenemos excusa. Encontramos aquí un ejemplo de lo que debe resolver todo padre de familia que sea discípulo de Cristo, y es la más alta prioridad a la que nos podemos entregar. El pueblo también juró servir al Señor y seguirlo en el versículo 18, diciendo, «También serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios». Luego, Josué les hizo ver que eran un pueblo rebelde, que caía una y otra vez en los mismos pecados. Por tanto, les advierte que alejarse del Señor equivale a ser juzgados y destruidos. Frente a ello, el pueblo reafirmó que serviría al Señor, por lo que Josué los hizo testigos de sus propias declaraciones. En otros pasajes tenemos declaraciones como esta, en la que el pueblo se comprometió a obedecer, pero después no lo hizo, cayendo estrepitosamente. Un ejemplo muy triste de ello se encuentra en Jeremías, cuando el pueblo expresó que haría todo lo que el Señor les dijera. Sin embargo, cuando el profeta les comunicó las palabras del Señor, ellos lo desecharon y lo acusaron de no estar hablando las palabras de Dios realmente. Por consiguiente, debemos cuidar nuestros corazones, pues dice en Josué 23:11, «Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios». Posteriormente, de nuevo Josué les hizo un llamado a luchar contra la idolatría, quitando los dioses falsos de entre ellos. A su vez, se levantó un memorial como señal del pacto que el pueblo hizo prometiendo obedecer al Señor. Al respecto, se dice que Josué fue quien escribió estas palabras, confirmando así la autoría del libro. Desde el versículo 29, esta última sección en que se narra la muerte de Josué debe haber sido agregada por alguien inspirado por el Señor en un tiempo posterior. Vemos que mientras estuvo vivo Josué con sus colaboradores, Israel obedeció y se mantuvo fiel al pacto, pues dice, «Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel». Esto es destacable, ya que se da a entender
entender que ellos sabían de las obras que había hecho el Señor. Justamente por eso tenían el deber de pasar este testimonio a la siguiente generación. En consecuencia, si su descendencia olvidaba las obras del Señor, era responsabilidad de los padres por no haber traspasado el testimonio de la historia de la redención a sus hijos. Asimismo, nosotros debemos conocerla para poder transmitirla a nuestros descendientes. En los versículos 32 al 33, José es enterrado, tal como fue su deseo, habiéndolo expresado siglos antes. Se relata también la muerte de Eleazar, hijo de Aarón. A través de todo este capítulo se muestra que la gracia soberana de Dios es la que causa toda bendición, la que nos hace disfrutar de cualquier bien que podamos recibir. Del mismo modo, es la fidelidad de Dios la garantía de que esa bendición será entregada conforme a la promesa de Dios. Por lo tanto, el compromiso personal es lo que el Señor nos pide de acuerdo a la bendición que hemos recibido, lo que también vemos en el nuevo pacto. Eso es transversal, ya que el Señor nos ordena vivir como es digno de nuestro llamado. Salmo 89, desde el versículo 37, después de haber recordado las promesas del pacto de Dios con David, destacando a Dios como único y a su pueblo también, por medio del poder del Señor en ellos, ahora en esta sección el salmista pasa a una etapa de lamentos, diciendo que Dios ha desechado y ha rechazado ese pacto. En otras palabras, le está recordando al Señor que Él hizo un pacto y le está pidiendo que lo cumpla, pues dice en el versículo 46, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? El salmista podía ver que los reyes que habían venido de la línea de David abandonaron la ley de Dios, lo que también había causado una serie de juicios contra el pueblo de Dios. En realidad, después de Salomón comenzó la decadencia porque el reino se dividió en dos, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con la tribu de Judá y Benjamín, conocido como el reino de Judá. Desde ahí en adelante, a pesar de que hubo reyes fieles al Señor en Judá, ya que en el reino del norte prácticamente no hubo ninguno, lo que primó fue una decadencia continua hasta que la monarquía terminó con el exilio en Babilonia. Aunque luego de ese cautiverio volvieron a su tierra, nunca más fue restablecida la monarquía como tal. Por ello, hay un lamento y una plegaria del salmista hacia el Señor para que restaure el reinado que había prometido. Aún después de todo ese lamento, el salmista termina alabando al Señor diciendo: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Esto nos muestra que incluso cuando estemos sumidos en angustia y desesperación, debemos conducirnos por fe, sabiendo que el Señor es fiel y actuará conforme a sus promesas y sus perfecciones, lo que nos permite elevar una alabanza en medio de las más duras turbulencias. Dios es glorificado allí donde exaltamos su nombre por fe, incluso cuando no podamos ver nada debido a la angustia de las circunstancias. Esta plegaria desesperada del salmista fue respondida en Cristo, pues Él estableció un reino eterno que se inauguró con su primera venida, pero que se consumará de manera total y manifiesta en su segunda venida. Sin embargo, Él ya está reinando con los suyos y es maravilloso que haya cumplido esta promesa, pues tuvimos todos esos reyes humanos que fallaron y cayeron, estableciendo un contraste glorioso con el Rey, Mesías e Hijo de Dios que sí es perfecto, aquel que reinará para siempre y que nunca pecó ni cayó. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Las compañías que tenemos importan mucho. Si bien es cierto que no debemos perder todo contacto con los incrédulos, porque es la forma que existe para evangelizar y llegar a ellos con la palabra de Dios, ni debemos caer en un sectarismo que nos aísla de todo el mundo. Sin embargo, tampoco podemos hacer una amistad íntima ni tener nuestra compañía constante con quienes niegan al Señor, porque como está escrito en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Asimismo, es fundamental rodearnos y escoger amistades sabias que amen al Señor, recordando que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como dice Proverbios 1:7. La misma escritura aquí nos dice que las amistades sabias fomentarán la sabiduría en nosotros, pero las necias nos llevarán a ser quebrantados. Recordemos cómo define la escritura al necio: el que dice en su corazón no hay Dios, según el Salmo 14:1. Es decir, puede que con su boca reconozcan creer en Dios, pero su corazón no está rendido a Él, lo que será notorio en su vida. Por consiguiente, debemos tener cuidado con los amigos que escogemos y con quién elegimos pasar nuestro tiempo. Versículo 21. Quienes viven en pecado piensan que pueden controlar su mal y usarlo a conveniencia, pero lo cierto es que serán perseguidos por esa maldad, sus frutos y sus consecuencias. Ellas los alcanzarán. Esto contrasta diametralmente con lo que se afirma sobre aquellos que reconocen al Señor como pastor, ya que ellos pueden decir: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, según el Salmo 23:6. Eso es coherente con lo que promete este salmo: el premio de los justos será alcanzar el bien que han buscado. Versículo 22. Hay una relación entre la justicia y la riqueza. Debemos entender que Proverbios está enmarcado en el pacto de obras de Sinaí, el que envuelve una serie de bendiciones terrenales ante la obediencia, entre las que se encuentra poseer la tierra de Canaán y prosperar en ella. Por eso se establece un vínculo entre ser justo y ser rico a través de este pacto en el que están insertas estas declaraciones. En la actualidad se hace uso de este tipo de versículos para el falso evangelio de la prosperidad, y eso obedece a una mala interpretación de la escritura. Con todo, también debemos
entender que si una persona ha tomado en serio todos los principios de la Escritura sobre la administración de sus finanzas, lo más probable es que, aunque no sea rico o millonario, podrá tener un pasar tranquilo debido a que su administración reflejará la responsabilidad y la generosidad ordenada en la Escritura, y no se caracterizará por el consumo exacerbado ni la codicia que muchas veces llevan a contraer deudas. Bajo esa comprensión, el bueno podrá dejar herederos a sus hijos, es decir, prosperará lo suficiente como para poder incluso bendecir a la siguiente generación, e incluso recibirá bendiciones que no buscaba, como de parte de los que no conocen al Señor. Un ejemplo de esto fue cuando Israel, al salir de Egipto, se enriqueció con los bienes de este pueblo, y luego, al entrar en Canaán, se hizo con los bienes de los pueblos de esa zona. Versículo 23. Este proverbio obedece al mismo principio que el anterior. El barbecho se refiere a una tierra cultivada que se está dejando descansar con el fin de que pueda producir más frutos. Afirma que la provisión que se podría extraer de ella, en el caso del pobre, se pierde por falta de juicio. Es decir, a veces la pobreza está relacionada con la necedad, con una mala administración y decisiones equivocadas sobre los bienes que hemos recibido de parte del Señor. Tomemos muy en cuenta estos principios presentes en la Biblia, porque ella nos habla sobre todas las cosas y áreas de nuestra vida, incluyendo la administración de las finanzas. Lucas capítulo 21. En los versículos 1 al 4 se relata la ofrenda de la viuda. Una vez más encontramos este principio transversal en la Escritura, y es que la relación que tenemos con nuestros bienes revelará mucho sobre nuestra vida espiritual, siendo una especie de termómetro. La viuda demostró que tenía fe y que vivía por medio de ella, lo que la llevó a una generosidad en su ofrenda. Es importante notar que Jesús estaba evaluando y observando las ofrendas, tanto la de los ricos como la de la viuda. Ella depositó la moneda de menor valor en su sistema financiero, que no equivalía ni siquiera a la centésima parte de un salario de un día. Sin embargo, para ella significaba todo el sustento de ese día, lo que ubicaba a esta viuda en la extrema pobreza. Su obrar es muy distinto a entregar lo que sobra, actitud propia del hombre natural, de quien la ofrenda se presenta como un trámite, sin fe en absoluto. No se requiere fe para ofrendar lo que sobra, pero esta viuda echó todo lo que tenía de su sustento, demostrando que ella entendía que el Señor era quien la sostenía. Con esto vemos que, más que preguntarnos si está vigente el diezmo, debemos atender a la disposición de corazón que Jesús elogia, que ciertamente no es evaluar cuánto es el mínimo que puedo dar para sentirme bien, dejando el resto del dinero para mí, sino considerar que todo lo que tengo es del Señor, y más bien debo preguntarme cuánto puedo retener. La discusión sobre el diezmo pierde relevancia al observar a esta viuda que no se preocupó de calcular milimétricamente el 10%, ni de reclamar el derecho de dar menos que ese porcentaje, sino que dio todo su sustento. En los versículos 5 al 6, Jesús volvió a profetizar la destrucción del templo. En esto actuó como profeta en el sentido que se conoce popularmente de predecir situaciones que van a ocurrir. Él lo hizo anunciando el juicio que iba a caer sobre Jerusalén, por haberlo rechazado como el Mesías. En los versículos 7 al 24, cuando le preguntaron el tiempo en que ocurrirían estas cosas, Jesús también habló de las señales antes del fin, especialmente lo referente al templo, ya que su construcción y destrucción fueron eventos tremendamente significativos para los judíos. En el versículo 8, Jesús lo primero que dijo fue: mirad que no seáis engañados. Enfatiza que debemos ser cuidadosos de no caer en falsedades, y es que precisamente en este tipo de temas, como los tiempos finales y las cosas que están por venir, abundan los charlatanes y los palabreros. Por esto, el Señor nos advierte que vendrán muchos que se harán pasar por Él. En los versículos 9 al 15 nos dice que habrá muchos conflictos en y entre naciones, así como también desastres naturales. Pero antes de que ocurran este tipo de sucesos, afirma que estará presente la persecución contra los discípulos de Jesús, que serían entregados a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados ante las autoridades por causa de Cristo. Sin embargo, dijo, será ocasión para dar testimonio, en el versículo 13. Por tanto, en todo momento lo que importa y lo que prima es la proclamación del Evangelio y el avance del reino. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando relata las penurias que vivió, pero al mismo tiempo señala que todo eso redundó para el progreso del Evangelio en Filipenses 1:12. Eso es lo que a él le importaba, porque su vida estaba puesta por completo al servicio de dicha causa, y así debe ser también con nosotros. En esto debían confiar, pues el Señor prometió que les iba a asistir y dar las palabras necesarias en ese momento, precisamente porque no se trata de nosotros sino de Él. Desde el versículo 16, luego Jesús habló de que incluso en las relaciones familiares se notaría esa división entre creyentes y no creyentes, porque los mismos padres, hermanos, parientes y amigos iban a entregar a aquellos de los suyos que fueran cristianos. Realmente en ese momento se apreciará, tanto como se pudo notar en este tiempo, la perversión del ser humano, y que el odio a Cristo es tal que pasa por sobre las relaciones más íntimas, como son las de parentesco e incluso de amistad. Ahora bien, tengamos en cuenta que todo esto tiene niveles de cumplimiento, porque en un tiempo inmediato se manifestó cuando Jerusalén fue invadida y destruida en el año 70 después de Cristo por los romanos. Asimismo, se ha cumplido a lo largo de la historia a través de
distintos periodos de persecución, pues recordemos que la Iglesia siempre ha sido perseguida, y también tendrá un cumplimiento final, que será cuando se acerque la venida de Jesucristo. En suma, se puede afirmar que en todo momento se está cumpliendo esta palabra, por eso ella es útil para todo el pueblo de Dios en toda época y lugar. Desde el versículo 17 el Señor dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que si queremos los aplausos y el reconocimiento de las personas, nos hemos equivocado de fe. Si somos cristianos, debemos tener en cuenta que nuestro Señor fue rechazado e incluso llevado a la cruz, y nosotros no somos mayores que Él. Por tanto, también nos rechazarán. Pero nuestra alma será salva y tenemos la vida eterna segura en Cristo, tal como dice en el versículo 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Seremos tentados a abandonar la fe y a volvernos atrás, mas debemos perseverar en la fe hasta el final. En los versículos 20 al 24 se refiere al sitio y destrucción de Jerusalén. Este corresponde al primer nivel de cumplimiento tal como se mencionó, es decir, a lo ocurrido en el año 70 después de Cristo, y que obedece al juicio de Dios contra el Israel nacional. Se dice que son días de retribución para cumplir lo que estaba profetizado, pues claramente este pueblo junto con sus líderes religiosos recibirían el castigo por haber rechazado al Mesías. Por último, en los versículos 25 al 28, la venida del Hijo del Hombre se presenta como un momento en que la gente incrédula va a estar angustiada, confundida y desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque todo va a ser conmovido. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Sin embargo, nuestra fe es optimista. Aunque existan calamidades, guerra y persecución en el futuro, no estaremos angustiados como la gente del mundo, porque nuestra fe es la victoria de Cristo, y su pueblo será partícipe de ella. Por lo mismo dice en el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En consecuencia, confiemos en Jesús, esperemos su venida y roguémosle que venga, tal como hizo el apóstol Juan al terminar Apocalipsis, porque no es algo que vendrá a interrumpir nuestros planes, sino que es el mayor deseo que debemos tener, encontrarnos con Él y que su reino se establezca. Pidamos que su reino venga y esperémoslo con optimismo, sabiendo que la victoria está asegurada en Él. Asimismo, supliquemos que nos ayude a perseverar en la fe hasta el fin.